Buenas noches para todos. Em, Vamos a esperar unos minuticos para que se unan un poco más de compañeros. Tal vez sobre las 7:05 estaré dando inicio, tal vez sobre las 7:05 estaré dando inicio a nuestro encuentro, entonces esperemos un tiempito para los compañeros. Ya compartí el enlace por los dos medios de comunicación eh, y daríamos inicio entonces a nuestro encuentro, ¿vale? Bueno, listo. Buenas noches para todos. Espero pues que nos encontremos bien el día de hoy. Vamos a hacer nuestro encuentro con respecto a la unidad 3. Es el último encuentro. Recordemos que ya estamos próximos a la entrega de este trabajo, recordándoles que en los procesos de CIPA se les ha enviado, digamos que la información para que ustedes hagan proceso de inscripción. Sin embargo, pues creo que a todos no les llega la invitación o no sé cómo es el proceso para los estudiantes en la parte de agendar su CIPA. Sin embargo, pues comparto el enlace por los diferentes medios para que todos puedan tener nuestra comunicación. Vamos a iniciar el día de hoy haciendo un pequeño recorrido de, digamos que de el ejercicio 1, 2, 3 que trabajamos en la clase pasada o en el encuentro pasado, y vamos a abordar directamente los ejercicios del punto 4 y algunos ejemplos del ejercicio 5. Entonces, permítame un momento para poder compartir completo.
Este encuentro SIPA del día de hoy, 8 de mayo, vamos a hablar de derivadas, puntos máximos, mínimos, puntos de inflexión y la parte de problemas. Recordemos que el 15 de mayo se cierra ya el espacio para las entregas. Recordarles que hay algunos estudiantes que se les habilitó una mejora de nota con respecto a unos trabajitos que por ahí me enviaron. Entonces, para que puedan revisar la plataforma, especialmente con respecto a la tarea 2. Y recordarles también que en esta tercera tarea ustedes tienen un punto 6 que hace referencia a una conferencia. Esas conferencias son de la Escuela de Ciencia y Tecnología. Quiere decir que estamos hablando del SBTI. Quiere decir que yo he compartido por los foros y por algunos espacios unas conferencias o unos encuentros para que ustedes puedan participar. Les compartí también un encuentro de Spotec que está disponible, pero hasta el 21 de mayo, por eso se les ha compartido otros eventos. Por ahí alguien me preguntaba que si servía un simposio sobre robótica. Claro que sí sirve porque hace parte de la cadena. Les compartí también lo de la parte de el Cibertech, que en este momento se está llevando a cabo. Hoy fue el primer día, el enlace es por YouTube. Esa información también la tienen ustedes allá en el foro y en sus correos, porque yo también la remití para que ustedes puedan eh, hacer uso de ella. Recuerden que en esta participación ustedes deben dejar una imagen, ¿cierto? Según lo que dice la rúbrica, deben de escribir el nombre, deben de construir una especie de documento para dar respuesta a ese punto 6. ¿Qué no es válido? Este encuentro SIPA, no es válido la web conference, porque esos son espacios que se habilitan para comunicación directa, digamos, con los estudiantes. Pero en la parte de eventos son todas las invitaciones a simposios, a conferencias. Hay unos espacios que están compartiendo desde la misma cadena. Digamos que casi todos los encuentros son por YouTube. Simplemente estar atentos y escribirse en la parte de asistencia y pues obviamente hacer el respectivo trabajo. No sé si con esta primera parte alguien tenga preguntas con respecto a el punto número 6 antes de iniciar. Permítame, dejo de presentar para poder ver el chat. Bueno, en el momento contamos con la participación de 12 personas. En este momento son las 7:11. Eh, Listo. Bueno, por ahí le solucioné la duda a Miguel y hay dos compañeros más que me escribieron. Sí, ese simposio les sirve perfectamente. Ojalá hayan dejado registro fotográfico. Mañana es el segundo día del Cibertech y en ese también ustedes pueden sacar la información y hacer su trabajito. Si usted se quiere certificar, pues ya tiene que participar los 3 días. Pero si quiere llenar solamente el requisito del punto número 6, pues simplemente puede entrar uno de estos 3 días, pero realizar la parte de su trabajo. Ahora sí, entonces, listo. Vamos con nuestra presentación. Recordemos que estamos trabajando la parte de derivadas, que dentro de la parte de las derivadas tenemos una fórmula principal, ¿cierto? Que hace parte eh, de los términos algebraicos. Esto lo vimos en el encuentro pasado, en donde esta primera fórmula general nos dice que el límite h cuando tiende a 0 de la función de x más h menos la función de x sobre h y tenemos una respuesta dada a la parte de derivación de una. Ay, perdón.
Recordemos que esto se elaboró en el encuentro pasado, que hace referencia al punto 1, que cada uno de ustedes tiene un ejercicio diferente y hay ejercicios en donde yo puedo aplicar algunas cosas algebraicas, como en otros no, pues porque al desarrollarlo directamente voy a obtener mi respuesta numérica. Entonces, hay algunos procesos que necesitan más trabajo en la parte de desarrollo, en algunos ejercicios, perdón, y hay otros que simplemente es aplicando la parte de la fórmula, hago un despeje y obtengo la respuesta. Entonces, este ejercicio que tienen ustedes ahí en su pantalla lo desarrollamos en el encuentro pasado, donde lo primero que hacemos es aplicar la parte de la fórmula principal, sacar la parte de la derivación, ¿cierto? Y después de hacer, digamos que en esa primera parte, voy a devolver un poquito, aplico mi f de x más h y también aplico mi f de x, que en el caso de este ejercicio, el f de x es x al cuadrado menos 3x más 1, y mi f que multiplica a x más h es x más h al cuadrado, es como si en las x reemplazáramos esas letras, por 3 que multiplica a x más h más 1. ¿Listo? Abrieron un micrófono. ¿Tienes pregunta? Creo que es Natalia. ¿Ya? Vale, Natalia, no hay problema. Entonces, después de que nosotros hacemos la aplicación, ¿cierto? De esa parte de mi fórmula, empiezo a quitar paréntesis. Y por eso ustedes ven en el paso 3, que hay en la línea 3, al desarrollar o al separar, para que me entiendan un poquito, en ese primer paréntesis que me dice x más h al cuadrado, entonces sabemos que me queda x al cuadrado más 2x por h más h al cuadrado. Eso es como si tuviéramos un binomio cuadrado perfecto. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahí estoy aplicando un poquito de álgebra. Luego ese 3 que me va a multiplicar a x, pero también me va a multiplicar a h, entonces por eso me queda 3 por x, menos por más me da menos, 3 por h, 3h, más 1, y la segunda parte la trabajo exactamente igual porque ya no la tengo dentro de mi paréntesis, lo único que hago es cambio de signos. Ahora, empiezo a eliminar términos semejantes, por eso es ese x al cuadrado, con el x al cuadrado que está en negativo lo puedo eliminar. Ese 3x que están con signos contrarios también los puedo eliminar. Y ese 1 que tiene signos contrarios también los elimino. Quiere decir que mi función o mi límite más bien quedaría 2x por h más h al cuadrado menos 3h. Sigo haciendo reducción porque la idea es que me quede una parte numérica. Como tengo h en la parte superior y h en la parte inferior, entonces puedo hacer reducción de esos términos. Por eso me queda 2x más h menos 3 y me quedaría al final ya la parte de derivación 2x menos 3. Recuerden que nosotros vimos en la clase pasada o en el encuentro pasado unas reglas, ¿cierto? De cada uno de los métodos de derivación. Digamos que en esta primera parte sabemos que aplicamos fórmula, reducción de términos semejantes y ya es la valoración del ejercicio final. Acá hay otro ejemplo similar al que se trabajó, que ese también lo vimos. Este es un poquito más cercano a los ejercicios que ustedes tienen. Algunos de los ejercicios les da al hacer la parte de la derivación, algo similar como esto, 6x más 2. Y en estos 6x más 2, pues simplemente hacemos el reemplazo del valor de la x. Recordemos que a la parte gráfica debemos escribir la función principal, como ustedes la están viendo en la gráfica, y cuando yo escribo la palabra derivación es la respuesta. Entonces, por eso me sale en color verde el ejercicio principal y en color rojo de la gráfica me aparece
el despeje o el resultado de mi ejercicio. Bueno, con respecto al ejercicio número 2, entonces recordemos que ahí aplicamos todo lo que son las reglas de derivación, trabajamos la regla de una potencia, que es cuando está elevado, la regla de un producto cuando estamos multiplicando, la regla de un cociente cuando estamos en la parte, en algunos ejercicios en parte de fracción o de división, la regla de la cadena y las funciones trascendentales o las funciones trigonométricas. Entonces, recordemos que este material se les compartió, en donde está la función como tal de la función trigonométrica y qué pasa cuando yo hago el proceso de derivación. Aquí también les compartimos unos ejercicios en donde está la función como tal, la derivación y unos ejemplos. Esto también se les compartió a ustedes en el grupo de Teams para que les pudiera ayudar. Por ahí hay unos ejercicios del logaritmo natural que a algunos les han salido y hay otros de Euler elevado a la X que también en algunos ejercicios les han aparecido. Con respecto al ejercicio número 2 de su taller o de su tarea, hace referencia a esta parte trigonométrica. Recordemos que hay una ventaja en esta parte trigonométrica y es que yo puedo trabajar mis dos términos haciendo proceso de derivación por separado y a lo último hago la reunión de mis dos respuestas. Entonces, en este ejercicio que tenemos de coseno de x al cuadrado más 3 elevado nuevamente al cuadrado, lo puedo trabajar primero y luego trabajo el de seno de Euler elevado a la menos x. Entonces, cuando yo trabajo mi primera parte de esta función, hago mi proceso de derivación, me quedaría menos 4x por coseno de x al cuadrado más 3 por seno de x al cuadrado más 3. Por allá hay un ejercicio dentro de los trabajos que me queda 6x al cuadrado, 3x coseno de x al cuadrado en la respuesta sobre seno de x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de esos términos, sé que tengo que irme directamente a esas formulitas o a esos tips que yo entregué para poder hacer la solución. Cuando yo ya tengo mi ejercicio de las dos partes derivado, lo que hago es simplemente unir las respuestas. Ahí no me están diciendo haga segunda derivación, tercera derivación, no, solamente una derivación. Como ustedes observan dentro de la gráfica, hay gráficas que dan en este estilo, hay otras que dan un poco más pequeñas y remarcadas, pero todo depende de lo que me esté pidiendo el ejercicio y lo que yo necesite para graficarlo. Dentro de este trabajo también hablábamos de las funciones implícitas, que esas las trabajamos un poco en el encuentro pasado, teniendo en cuenta que dentro de las derivadas implícitas hay formas de expresarse que sea de la notación del Leibniz o sea de la notación que nosotros hayamos desarrollado nuestro ejercicio, debe dar exactamente lo mismo. Entonces, partiendo de esto, nos decían que debíamos de calcular unas derivadas implícitas y dentro de esas derivadas implícitas, entonces nos dan un ejercicio, teniendo en cuenta que así como el ejercicio anterior lo pudimos trabajar separado, este es exactamente lo mismo. Entonces, dependiendo la exigencia, yo los puedo trabajar por separado, reducción de términos y posteriormente dejarla en forma de fracción. Lo ideal es que esa letra primada quede solita para que me pueda indicar que es una de las derivaciones que tiene. Por aquí hay otro ejemplo similar al que ustedes tienen en los trabajos y digamos que eso fue lo que abordamos en la clase pasada. Aquí tenemos un ejercicio con respecto al ejercicio 3, en donde nos están dando, mire que nos están dando dos partes, una antes de un igual y una después del igual, donde yo puedo hacer derivación directamente. Si ustedes se dan cuenta, lo que estoy haciendo es dividiendo el ejercicio principal.
Entonces mi ejercicio principal es 3x al cuadrado menos y sobre 2x más 6x al cuadrado y al cuadrado igual a menos 2x. Entonces empiezo a separar, quiere decir que me queda el 3x al cuadrado sobre 2x menos y sobre 2x. Y dejo mi segunda parte más 6x al cuadrado y al cuadrado exactamente igual. Si ustedes se dan cuenta, estoy tratando de reducir o de quitar ese cuadrado que está en la parte superior de mi ejercicio. Por eso, al hacer mi proceso, obviamente ahí falta un paso, pero al hacer el proceso me quedaría 3 medios, saco la parte numérica, menos 2y' de x, porque ya voy a hablar de la primera derivación, menos 2y sobre 4x al cuadrado. Profe, ¿de dónde sacó ese 4x? Acuérdese que estoy multiplicando lo que está en la parte inferior. ¿Listo? Estamos hablando como fraccionario. 2 por 6, 12, xy al cuadrado, más 12x al cuadrado y por y', porque esa es la derivada interna, menos 2x porque la idea es que hice derivación sobre x. Cuando ya tengo esa derivación sobre x, entonces sigo haciendo mi reducción de términos porque la idea es quitar ese cuadrado, ¿cierto? Y entonces es ahí donde ustedes están observando en su pantalla 3 medios que multiplica 4x al cuadrado, mi segundo término que tiene ya mi x al cuadrado, y de ahí para allá empiezo a hacer la multiplicación de cada uno de los términos por 4x al cuadrado para reducir términos semejantes. Quedándome así en términos semejantes, entonces menos 2y' de x más 48x a la 4y por y' igual a menos 8x al cuadrado menos 6x al cuadrado menos 2y menos 48x al cubo y al cuadrado. Acuérdense que en el paso anterior lo que hice fue todo multiplicarlo con 4x al cuadrado. Y aquí ya empiezo a hacer reducción de términos semejantes. Quiere decir que voy a dejar las x a un ladito, las y al otro para ir dejando esas y' solitas que son las que necesito despejar. Entonces, ese 2x más 48x a la cuarta y está multiplicando, lo paso a dividir y por eso en mi derivación final, ustedes ven un menos 7x al cuadrado menos y menos 24x al cubo y al cuadrado. Y en la parte de abajo, saben que me queda x, es como si estuviera dividiendo todo en 2, ¿cierto? 48, por eso me queda 24x a la 4y. Y ahí terminaría mi ejercicio con respecto a la parte de derivadas implícitas. Digamos que esto es hacer referencia a los 3 primeros ejercicios. Digamos en cuenta que cada uno de estos ejercicios nos están pidiendo derivaciones, que las derivaciones, que hay que estar pendiente que en algunos puntos nos piden la primera, la segunda o la tercera derivación, ¿cierto? Y que cada una de estas derivaciones debemos tener en cuenta lo que es la parte de las letras. Hay un punto por ahí que les piden las derivadas de orden superior. Y en las derivadas de orden superior, obviamente también depende de nuestro ejercicio. En este caso tenemos 2/3 de x al cubo más 1/2 de x al cuadrado menos 8x menos 5. Y entonces vamos a empezar a hacer nuestra primera derivada. Y recuerden que esa primera derivada con respecto a la x elevado al cubo, ese 3 pasa adelante y ese 3 es como si les estuviera restando 1. Por eso ustedes ven que me queda 2/3 que multiplica 3x a la 3 menos 1 más 1/2 de quién. Recuerde que ese 2 pasa a la parte de adelante y en la parte superior es como si le estuviera restando un 1. La derivada de 8x es 8 y la derivada de 5 que es 0. Hago proceso matemático y me quedaría 2x elevado al cuadrado. Ahí me quedaría, acuérdense que ese 2 que se está operando me quedaría 1, por eso me queda x menos 8. Esa sería mi primera derivación.
Pero si tengo que derivar ese resultado que me acaba de dar, entonces yo ya sé que ese 2 de adelante se multiplica con el que está elevado y le resto 1. Por eso me queda 4x elevado a la 1, la derivada de x que es 1 y la derivada de 8 que es 0. Si tengo que volver a derivar, entonces la derivada de 4x es 4 y la derivada de 1 que es 0. Si tengo que seguir derivando, pues la derivada de 4 viene a ser 0. Depende de lo que me esté pidiendo el ejercicio. Si me está pidiendo la segunda de orden superior, la tercera o la primera. ¿Listo? En este ejercicio tenemos una de orden superior, similar a la tarea, en donde me dice 2 seno de x más logaritmo natural de x al cuadrado menos 5 Euler a las 4x. Y me están diciendo que saque la tercera derivada. Entonces yo ya sé que tengo que empezar a aplicar mis leyes de derivación y arranco con la primera parte donde me dice 2 seno de x, entonces la derivada del seno que es coseno, más ese logaritmo natural, lo voy a convertir en fracción. Recordemos que me quedaría 2 sobre x y recordemos que en la derivación del 5 Euler a la 4x, ese 4 pasa adelante, por eso me queda el 20 Euler a la 4x. Ahora, en la parte ya de la reducción de los términos, ¿cierto? Dejo mi parte superior y mando esa x a dividir toda mi expresión. Si tengo que sacar la segunda derivada, entonces ya sé que la derivada del coseno menos seno de x, 2x elevado al cuadrado, menos 80 Euler a la 4x. Si tengo que expresar el mínimo común denominador, ¿cierto? Que es, digamos que la forma de reducir esa x al cuadrado, entonces me quedaría, perdónenme, menos 2 coseno de x más 4x al cubo menos 320 de Euler a la 4x. Si quiero seguir haciendo mi derivación, puedo hacerlo. Sin embargo, ahí me están pidiendo que la tercera derivación, entonces yo dejaría hasta ahí mi ejercicio. Bueno, por aquí hay un ejercicio muy similar que se los he compartido, no a todos, pero, o bueno, no sé si a todos les llegaría la imagen por el grupo, en donde mi ejercicio me están diciendo 2x Euler a la x. Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber qué regla voy a utilizar, ¿cierto? Y entonces, a partir de esa regla, yo empiezo a aplicar fórmula. Entonces, en esta primera parte, la regla del producto y la de regla de una derivada de una función exponencial. Entonces, donde u va a ser 2x y donde v va a ser Euler a la x. Recuerden que en algunas letras está v, en otras letras en otros textos manejan otras letras, pero es exactamente lo mismo, en la parte de derivación. Empiezo a hacer mi primera derivada, ¿cierto? Con respecto a este proceso que me dice que en la regla del producto es la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Por eso ustedes ven la u' por v más u por v'. Entonces empiezo a trabajar con el 2x y empiezo a sacar 2x Euler elevado a la x. Y entonces empiezo a hacer mi primera parte de derivación, donde me queda 2x' por Euler a la x más 2x que multiplica a Euler a la x primada. Hago nuevamente mi organización de mi derivación, por eso me queda 2 Euler a la x más 2x Euler a la x. Acuérdense que aquí tenemos dos términos semejantes, que es la Euler a la x, y quedaría entonces el 2x más 2, ¿cierto? En la unión, que multiplica a Euler a la x. Ahora,
Necesitamos sacar la segunda derivada y aplicamos nuevamente la derivada de un producto, ¿cierto? Que es la misma que está en la parte superior de U' por V más U por V. Al hacer mi proceso de derivación, me quedaría como resultado 2x más 4 por Euler a la x. Ya y puedo empezar a sacar las derivadas de orden superior. En este caso, perdón, mi primera derivada es 2x más 2 por e elevado a la x. Mi segunda derivada es 2x más 4 elevado a la x y así sucesivamente. Y hasta ahí quedaría porque no puedo hacer nada más con este ejercicio. ¿Listo? Bueno, hay algunos términos como los puntos máximos, los puntos mínimos, ¿cierto? Que eso se llaman los puntos de inflexión. Esto hace referencia a la parte gráfica. Por ahí hay un ejercicio donde nos piden los puntos críticos, que digamos que es donde tiene corte nuestra gráfica como tal. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es hallar esa derivada de esa función, debemos de igualarla a cero y debemos de saber si esos valores obtenidos dentro de nuestros puntos críticos cuando se hace la primera y la segunda derivación son mayores a cero o son menores o iguales que cero. Y ahí podemos decir si los puntos de inflexión son máximos o mínimos. Si tenemos concavidad hacia arriba, pues miren la parte de la curva. Si tenemos concavidad hacia abajo, digamos que estamos como en sentido contrario, ¿cierto? Y tendríamos un punto de inflexión que es como el punto de corte. Vamos a mirar un ejercicio como el que ustedes están observando en su pantalla, en donde tienen un dominio y tienen un rango, ¿cierto? Tienen dos puntos en coordenadas. Entonces, lo primero es ubicar esas coordenadas y después es empezar, digamos que a ubicar esos puntos máximo, mínimo, puntos dependiendo de lo que nos están pidiendo. Esta parte que les estoy hablando, ¿por qué la quiero tomar? Porque resulta que en algunas de las gráficas, cuando ustedes me envían, profe, me quedó la gráfica así, yo les envío proceso de realimentación. En el proceso de realimentación, la gráfica que yo comparto, muchas de esas traen 3, 4, hasta 5 colores, dependiendo del ejercicio. Y muchos de ustedes dicen, profe, pero ¿por qué tantos colores? Recuerden que nosotros normalmente lo que yo les pido es saquen la del ejercicio principal y la de la respuesta. ¿Qué hago yo? En cada una de las derivaciones sacamos la gráfica para que ustedes puedan observar cuáles son las variaciones que tiene. Más no es obligación que usted me haga la gráfica con los 5 colores. ¿Listo? Para que tengan eso claro. En el punto número 5, digamos que estos ejercicios que tengo yo hacen parte de esos puntos máximos y mínimos de inflexión, pero yo sé que ustedes en la parte de sus ejercicios tienen unos contextos. Entonces, permítame, me voy a cambiar de archivo para que podamos ustedes y yo observar el proceso. Entonces, salir. Mm, ok. Listo. Permítanme que... mm, ya no sé por qué no me deja mostrarles. Mm, bueno, creo que ya. Listo. Entonces, en este ejercicio,
similar al que ustedes tienen, dice, una empresa de alquiler de carros ha determinado que si a los clientes le cobran miles de pesos por día para alquilar un carro, donde 120 es menor que ese P de precio, ¿cierto? O menor o igual a 370, el número de carros con la variable C rentados por días está modelado por la siguiente función lineal. C, P de carros rentados, ¿cierto? Con precio es de 59,2 menos el 0,16 P en miles. Esa es mi modelado, mi función principal. Si la empresa cobra 120,000 pesos por día o menos, alquilarían todos sus coches. Si cobran 370,000 pesos por día, no se alquilaría ningún carro. ¿Cuánto debería cobrar para maximizar sus ingresos? Entonces, yo lo primero que tengo que identificar son mis variables. Ya sé que mis ingresos es la cantidad por precio. Ya sé que en mi función principal tengo 59,2 menos 0,16 y tengo mi P de precio, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de mi función principal tengo precio elevado al cuadrado, por eso es que me da aquí, esa P multiplica los dos valores para que me entiendan. Por eso me queda 59,2 por P menos 0,16 P al cuadrado. Y estaría diciendo que en esta función, sobre el intervalo cerrado entre 120 y 370, tienen un valor máximo, ¿cierto? Dentro de ese valor máximo, entonces tengo unos puntos críticos, que en este caso sería 59,2, que es el mismo valor que tengo anteriormente, y ese 0,16, mire que tengo P al cuadrado, por eso me aparece 0,32 P, ¿cierto? Igual a 0, necesito despejar a esa P y en este caso ese 0,32 para la P está haciendo proceso de multiplicación, por eso lo paso a división. Y ese 59,2, mire que está positivo, al pasarlo después del igual se me convierte en negativo. Por eso me queda menos 59,2 sobre menos 0,32. Hago mi proceso matemático y me daría 185. Entonces, ese 185 sería mi punto crítico. Tengo unos intervalos, claro que los intervalos, recuerden que yo tengo que hacer el reemplazo de estos valores, ¿cierto? Pero que en mi espacio principal lo que deberían cobrar son 185 para maximizar mis ingresos. Cada uno de los ejercicios que ustedes tienen unos contextos y unos procesos distintos. Mire que aquí, en esta primera parte, no estoy viendo como tal mi proceso de derivación directo, ¿cierto? Sino depende de mi contexto del ejercicio. Antes que se me olvide, por allá hay un ejercicio, algún estudiante me decía, que es con respecto a decimales. Que él quería trabajarlo con fracción. Yo no tengo problema en los ejercicios si el ejercicio se presta para trabajarlo en fracción, pero el ejercicio que nos está solicitando la guía está en decimal, entonces trabájalo en decimal para que no tenga ningún inconveniente. ¿Listo? Quiero escuchar preguntas porque aquí puedo explicarles los 4 ejercicios o hablar los 4 ejercicios, pero quiero saber cómo van con cada uno de estos ejercicios, qué dudas hay, pues porque todos los ejercicios son diferentes y pues digamos que ahí sí me gustaría escucharlos en todo el proceso que se tiene. No sé, qué dudas por ahí. Profe, y en el caso del ejercicio C, pues ya nos explicaste que, por ejemplo, en el ejercicio 1 no se aplica proceso de derivación, pero para Ujú. encontrar el punto de inflexión
En el ejercicio C, ¿cómo se haría? En el mismo quinto. Sí, señor. Sí, ahí entonces en esa primera parte tienes tu ejercicio principal que tienes 3x al cubo más 6x al cuadrado menos 4. ¿Sí estamos hablando del mismo? Sí, sí, señor. Ah, bueno. Es que tengo tres guías y las tres guías pues son distintas, por eso pregunto. Entonces, ejemplo en este caso que tenemos, me dice que calcular los puntos máximos y mínimos y de inflexión. Entonces ya tengo mi función principal que es 3x al cubo más 6x al cuadrado menos 4. Debemos encontrar esos puntos, entonces hago mi primera derivación, donde mi primera derivación, acuérdate que ese 3 que está elevado pasa adelante, por eso me queda 9x al cuadrado, donde la derivada de 6x al cuadrado es 12x y donde la derivada del 4 es 0. Entonces trabajaría con el 9x al cuadrado más 12. Hago el proceso, puedo hacerlo como factorización, ¿cierto? Porque los dos son mínimo común múltiplo, entonces por eso lo puedo dejar de esta manera, que es como si tú hicieras la multiplicación de 3 por 3 9 y de x por x, x al cuadrado, y de 3x por 4 me quedaría 12x. Y ahí sí podemos sacar los valores de x, por eso, como ves, me quedaría es menos 4 tercios. Si yo trabajo con mi ejercicio principal y me están diciendo que saque la segunda derivada, entonces trabajo yo con ese 9x al cuadrado más 12x. Entonces 9x al cuadrado, mi segunda derivada es 18x. La derivada de 12x sería 12. Digamos que aquí está muy explícito, pero pues tú puedes sacar directo el proceso, ¿no? Y si quiero hacer mi tercera derivada, pues ya sé que ese 12 es 0 y que la derivada de ese 18, ¿cierto? 18 quedaría mi tercera derivada. En este caso me están pidiendo que solamente saquemos la segunda derivada porque voy a sacar mis puntos críticos. Entonces mi punto crítico en este caso sería 12, ¿cierto? Que es mi segundo término. Lo que sí tenemos que mirar es qué es lo que nos está pidiendo en el ejercicio exactamente, porque obviamente el ejercicio es más extenso, sino que ahí simplemente se reduce para encontrar el valor punto máximo y punto mínimo. ¿Listo? En este caso, si vamos a sacar los puntos de inflexión, lo te puedo trabajar con mi segunda derivada, que es la de 18x más 12. Entonces lo que hago es que esa x, la idea es que quede solita, es decir, que yo puedo pasar ese 18 al otro lado y hago simplemente simplificación, por eso me queda menos 2 tercios. Y ya puedo organizar mi proceso como tal de mis puntos de inflexión. En este ejercicio, mira la parte de gráfica, que es lo que les envío a algunos, porque dentro de la gráfica se hacen todos los colores. ¿Qué es lo que usted debe mirar? Que al lado izquierdo hay unos puntos principales en donde le dice usted puede escoger qué es lo que me va a presentar dentro de la gráfica. Digamos que yo normalmente marco la primera parte, que es la función principal, y puedo marcar una de las dos derivadas. No tengo que hacer toda esta parte gráfica como tal, simplemente voy marcando la que yo necesito. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué otra? Ay, no, me salí. Es que, me salí. Bueno. mm, 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 mm. Listo, entonces, con respecto a la parte de los ejercicios, eh,
Los ejercicios problema, pues ahí sí nos toca cada uno, digamos que pueda proceder a escribir el ejercicio o la duda que ustedes tengan. Recordemos que dentro del proceso, pues, están los espacios para que ustedes los puedan aprovechar. Preocupada estoy, pues, porque los de los cursos que yo tengo no me escriben, me escriben son estudiantes de otros grupos para que los apoye. Hay algunos estudiantes que yo les he podido contestar, pues, porque así como ustedes participan en algunas actividades, a los profes también nos toca participar en otras. Entonces, digamos que apenas puedo contestarles, les trato de hacer proceso de realimentación. Bueno, por ahí alguien me preguntaba sobre el ejercicio 2C. Entonces, yo sé que hay algunos ejercicios que están un poco extensos, hay otros que están un poco más sencillos dentro de los procesos, pero pues la idea es que ustedes intenten. En este ejercicio sé que si quería hacer la apropiación. Recordemos que ustedes tienen que sacar la parte de derivación, que aquí sí trabajamos con la parte de la derivada de un cociente, que dentro de esa derivada la puedo separar para poderla trabajar. Recordemos que ahí trabajamos con la U y con la V para poder sacar, que no importa el proceso, digamos que los procesos que yo les envío son procesos directos, obviamente se quitan algunas cositas, pero hay algunos estudiantes que hacen todos los procesos paso a paso, la parte numérica, y que no está mal el ejercicio. Simplemente cuando yo le hago proceso de realimentación, le estoy diciendo mire que los pasos están bien hechos, simplemente compruebe la parte final de cada uno de los ejercicios. ¿Listo? Bueno, por aquí, que me acuerdo más. Em, por aquí alguien me dice, le envié ese ejercicio. Mm, bueno, no hay más así preguntas. Eh, bueno, creo que hasta ahí estamos en los ejercicios. Recordemos que ya es casi tiempo para la entrega. No sé qué preguntas hay, quien tenga dudas. Recuerden que muchos de ustedes participan en los procesos de web conference y hay muchos estudiantes que preguntan ciertas cosas especiales de los ejercicios y que muchas veces los remiten a este tipo de encuentros para que ustedes puedan eh, tener que cercano el espacio. Entonces, no sé, dudas, preguntas, Buenas noches, doctora. dime. Buenas noches. Eh, Qué pena. Un favor, es del ejercicio de aplicación, el B. O sea, no sé cómo hacer bien el planteamiento. Dice que debemos utilizar la fórmula de distancia entre puntos. Ujú. Sí, esa es la parte de inflexión. ¿Me estás hablando de cuál ejercicio número? Discúlpame. El B. El 5B. Sí, correcto. Ok. Entonces, en este punto 5B te dice, no sé si es este y podemos confirmar, porfa. A continuación se presenta el enunciado que debe resolver y sustentar por medio del video. Una persona pide un taxi, ¿sí es ese? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, una persona pide un taxi a través de una app. El GPS indica que se encuentra en la coordenada de un medio, coma 1. Acuérdense que esas son dos coordenadas, X y Y, para que el taxi lo recoja. Debe cruzar una avenida escrita por la línea, ahí está la función,
y igual a x menos 1. Determine el punto X y punto Y de la avenida donde debe parar el taxi que esté más cercano al pasajero para recogerlo. Entonces, aquí debemos aplicar esa formulita de la distancia. Entonces, es el primer avance que tú vas a hacer, la distancia de 2 puntos, que esto lo vimos cuando vimos la parte de la pendiente, no sé si recuerdes en la función lineal, en donde estaban los 2 puntos de coordenadas elevados al cuadrado, y2 menos y1 elevado al cuadrado, x2 menos x1 elevado al cuadrado. Hay valores que tú ya conoces aquí y hay valores que debemos buscar. Entonces, en la primera parte, ¿cierto? Tienes tú la coordenada de y igual a x menos 1, que aquí ya podemos ir sustituyendo este valor. Quiere decir que el x al cuadrado lo conoces, o x2, perdón, lo conoces porque ese es un medio que tú tienes dentro de la expresión, menos x porque esa x no la conoces, elevado al cuadrado, más y2, que en este caso para ti y2 sería 1, menos y1, que para ti sería x menos 1, y todo elevado al cuadrado. Y ya ahí sí empiezas a hacer el proceso de derivación. Listo, yo sé que de pronto Esa, la primera parte es complicada a la hora de plantear la ecuación como tal, pero debemos, lo que quería decirles es que ustedes tienen palabras que les pueden indicar qué es exactamente lo que usted necesita resolver en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, digamos que este último es la aplicación de funciones, de límites y ya de derivación. listo, muchas gracias, doctora. Aquí está la parte gráfica, lo que les decía, ¿sí ven? El primer punto principal, que es el que está en rojo, que pueden hacer la gráfica solita o ya escribiendo la parte de derivación. ¿Listo? Todos los ejercicios, este creo que era el ejercicio que les estaba hablando con respecto a los decimales, trabájenlo como lo hayan enviado, trabájenlo si quieren en la parte de fracción. O sea, como ustedes se sientan más cómodos, pero la parte de la respuesta debe dar exactamente igual, tanto en decimal como en fracción. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Bueno, chicos, entonces recordemos que el día de hoy hacemos este encuentro, que mañana ustedes, los que puedan participar, pueden asistir a la web conference que se va a desarrollar mañana sobre las 6 de la tarde y que, si Dios lo permite, dentro de 8 días ya es el cierre de la tarea como tal. Importante, les encargo que ustedes ingresen a su libro de calificaciones, verifiquen que su nota esté ahí. Si su nota no le aparece o hay alguna dificultad con respecto al proceso, por favor, escríbame, estamos a tiempo. Recuerden que después de que se termina esta tarea 3, vienen unos pequeños encuentros que allá hacen parte de la prueba POC, y la prueba POC es un cuestionario, y ese cuestionario, digamos que reúne todo lo que se vio en el curso, ¿sí? Entonces, ya cuando empieza ese cuestionario, ya estamos en la fase final, y pues ahí ya cuando entramos a la fase final, no se puede hacer ningún tipo de modificación. Entonces, invitarlos a que ustedes puedan revisar su página con tiempo. Recuerden que si se alcanza a compartir esta grabación, la compartiré esta noche, si no mañana. Y recuerden que está el espacio de foro para que puedan hacer sus aportes. Como se termina el 15, hasta el 14 hago proceso de realimentación. Ya no voy hasta el 15 porque hay algunos estudiantes que están entregando sobre el tiempo. Entonces, la idea es que puedan entregar con tiempo y no sobre el tiempo. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por haberse unido a este espacio. Sigo atenta a todas las preguntas, dudas y observaciones que ustedes tengan. Y
pues si no hay más preguntas, entonces agradecerles que pasen una feliz noche y estamos pendientes, ¿vale? Muchas gracias, profe. Muchísimas Feliz noche gracias. para todos. Que tengan Bueno, buenas bueno, que Gracias, estén profe. Gracias, bien. tutora. Feliz noche. Bueno, con gusto. Espero que aprovechen estos espacios. La próxima vez preguntas. Aquí estamos para resolver dudas. Bueno, que estén bien. Feliz noche. Bueno, vamos a detener la grabación en este momento para que se pueda descargar.